Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos de gira, de fin de semana. Vamos a estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y mañana vamos a estar en La Laguna, vamos a estar en Torreón, en Gómez Palacio, en San Pedro de las Colonias Coahuila y en Cuatro Ciénegas. Y el día de hoy, como acordamos, se va a dar a conocer a detalle lo que significaron todas las reformas antipopulares contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular en materia de la industria eléctrica, desde que Salinas modificó una ley secundaria para permitir que empresas particulares, nacionales y extranjeras, iniciaran la comercialización de la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía. No había problema, pero en el marco de la política neoliberal, no olvidemos que neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, se inició la privatización de la industria eléctrica. Y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos, porque se incrementaron los precios de la luz. Ya hemos hablado de que llegaron al colmo de contratar estas empresas extranjeras a funcionarios del gobierno federal. Se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, se llevaron al Consejo de Administración de Iberdrola, al expresidente Calderón, algo nunca visto en el mundo. Entonces, ahora estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara. Y ellos no quieren dejar de robar. Y ese es el asunto, esa es la cuestión, ese es el tema. Se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente,
les preocupa bastante el medio ambiente. Entonces, todo esto pues es una simulación, es un disfraz. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? De que por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes, aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética repartieron sobornos a legisladores. Y es un asunto que está en manos de la Fiscalía. Cierro el paréntesis. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esa es la esencia de todo. Y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer, que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear. Veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpa, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos y a la verdad, y lo más distante que sea posible del poder político y del poder económico. Ese es el periodismo. En este caso no es así. Todos en contra de nosotros, pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos en cómplices de la corrupción.
seríamos encubridores. Y nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción, porque es el cáncer que destruye a nuestro país. Lo he dicho varias veces y lo repito, es la peste funesta, peor que la pandemia. Estamos convencidos de que es el principal problema de México, la corrupción. No vamos, por eso, a dar ni un paso atrás. Si seguimos combatiendo la corrupción, va a salir adelante el país. De eso depende, de acabar con la corrupción. Aquí vuelvo a decir lo que comentaba desde hace muchos años. En la campaña decía yo, quieren que les diga en poco tiempo, yo que no hablo de corrido, quieren que les diga en lo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es nuestro plan? Acabar con la corrupción. Eso es todo. Entonces, vamos a explicar ahora, le pedimos al director de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos, que den una explicación a todos los ciudadanos, porque esto no lo sabía la gente. Como los medios de comunicación estaban cooptados, para decirlo de manera elegante, el pueblo no sabía de todos estos enjuagues, desconocía muchas cosas, porque era nada más la versión del poder, no había otra opinión, tenían el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no es así, afortunadamente. Ahora se garantiza el derecho a la información y se cuenta con las redes sociales, benditas redes sociales. Yo recuerdo que cuando nos hicieron un fraude, creo que fue cuando la campaña del 12, el editorial del País fue Obrador, un lastre. Ya para entonces ya existían las redes sociales y me dio tiempo de contestar. A ver si buscas lo que contesté en ese entonces en el Twitter, en una de esas está. Pero ya de inmediato me pude defender. Antes no había posibilidad, porque se lanzaban, calumniaban, difamaban, agredían, linchaban políticamente y no había manera de defender. Muchas gracias, señor presidente, de la oportunidad que nos da para poder hacer puntualmente
algunas descripciones de lo que fue la reforma energética de 2013. En efecto, dice el presidente que ha habido una campaña verdaderamente brutal en contra del trabajo del presidente de la República en el área energética. Desde el inicio del gobierno empezó el ataque, sabiendo que el presidente estaba a favor de la defensa de las empresas energéticas del país, por su importancia y trascendencia en la soberanía nacional, en la seguridad energética de México. La campaña empezó desde el primer día. Difamaciones, mentiras constantes. Y a medida que se fue acercando la toma de decisiones, la campaña se ha recrudecido. No digamos ahora que se inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados contratados, ¿verdad?, en una mentira permanente. No se ha analizado en ningún momento la ley, no se ha penetrado en ella, no, los eslogans. La CFE, ¿verdad?, va a preferir a empresas sucias, a generación sucia frente a la energía limpia que dan los privados, ¿verdad? Los conceptos y estas declaraciones y afirmaciones falsas, mentirosas, se repitieron en todos lados y se han repetido. No se ha analizado nunca, no han penetrado a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita en un breve trazo explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defienden, como si fuera la panacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013. Vamos a empezar por analizar el despacho, que es la subida de la electricidad de las empresas a las redes para poder hacer negocio. A la CFE se le impuso un sistema transitorio, así se llamó transitorio, llamado contrato legado, celebrado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad a nuestros 54 millones de usuarios. En este contrato llamado legado, en el cual Generación, CFE, compromete a Suministro Básico precios de energía por cada central eléctrica, ¿verdad? Hay un compromiso de la generación de CFE con el Suministro Básico CFE, ¿verdad? Pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar al SENACE la energía con un costo. Si tenían se tenía un contrato, pero para ser despachadas la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Como el despacho se hace considerando el costo variable, solo el combustible, el costo variable, no el costo general de lo que cuesta la energía, no, nada más se considera el costo variable, no el costo total. Las centrales de la CFE no son despachadas. Pero como dicha central tiene el contrato legado con Suministro Básico que hemos descrito,
Al no ser despachada, no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con suministro básico. Tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no despachada es el 45% de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que repito, porque dice nada más hay que considerar el costo del combustible, el costo variado, y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad. Con esa visión de solo considerar el costo variable, o sea, el combustible, ¿verdad?, la mitad de las empresas, de las generadoras de la CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215,000 millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible. Y por la energía además, que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 222,000 millones de pesos más. Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Cada 7 días se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara fija un precio, el precio más caro, ¿verdad?, y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad?, el precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. La CFE tiene un beneficio mínimo en este pago a todos del precio más caro porque no son despachadas la mitad de nuestras centrales. Entonces, enormes beneficios a los privados. Otra joya, la CFE, suministro básico, que repito es la parte de la CFE que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios, es obligada, el suministro básico, que va, repito, a entregar la electricidad, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados. Sí, CFE, que va a entregar la energía, está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas. La mayoría de renovables, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias, afirman que son baratas, es decir, tenemos que comprarle a los privados. En lugar de que la CFE genere, no, tiene que comprarle a los privados en subastas. Eso, bueno, esto es una maravilla, son muy baratas, lo cual es absolutamente falso. Son caras, actualmente cuestan más que el precio del mercado. Así tenemos que CFE financia a estas centrales, ¿verdad?, financia estas centrales al estar obligada a la CFE a pagarles la energía durante 25 años. Enorme beneficio para los privados y subsidio a la CFE. Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla, tenemos que comprar a los privados. Bueno, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Se obliga a la CFE a comprarle energía a los productores, a los llamados productores independientes. Estos productores vienen de la ley de Salinas,
cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los negociados norteamericanos, ni en electricidad, ni en el petróleo. O sea, mantuvimos la soberanía nacional en energía, pero mintió, ¿verdad? Para conceder lo que aparece, y ahí está en el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, ahí aparece que la CFE, o sea, el país tiene que aceptar que entren generadores independientes a venderle a la CFE, lo cual fue en su tiempo una absoluta inconstitucionalidad, dice, y con eso ya metió al sistema eléctrico que estaba la generación reservada al Estado, entran unos generadores independientes que le venden la energía a la CFE. La CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad, tenía el 100% de electricidad del país. Era absurdo presentar a los generadores privados, ¿verdad?, como una ayuda a la CFE, ¿verdad? No importa. Los jueces no se han dado cuenta de eso. Recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red, un principio esencial a nivel mundial y que además está conferido al Estado como responsabilidad que tiene para cuidar la electricidad y garantizar la electricidad para todos los mexicanos. No, los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle y les dieron el valor al votar en contra de un acuerdo que buscaba exclusivamente esa confiabilidad en la red, y dijeron son más valiosos los permisos que ahí están abajo, y tiene este acuerdo un objetivo anticompetitividad y por tanto lo echaron abajo. Nunca se dieron cuenta de algo tan elemental como esto. ¿No? 1,170 entre 510, 2.3 pesos por kilowatt hora. Un hogar que no tuviera subsidio estaría en 3.1. Así también una llamada tienda de conveniencia, no un Oxxo, sino las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas, ¿no? Un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo, te sales entonces de ese subsidio. Y por eso de repente muchos hogares o muchos comercios que tienen, digamos, su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían es 5.2 pesos. O sea, te sales completamente del subsidio, imagínate, por eso te llegan recibos de repente que estabas pagando 200 pesos, 300, me llegó de 1,200, me llegó de 1,500, claro, porque saltó de ese 3.1 a ese 5.2. Eso pagaría un hogar sin subsidio, y eso es lo que paga hoy, de hecho, ¿no? Los hogares que se salen de ese nivel, cuando salen de un nivel de consumo determinado, pagan 5.2 pesos por kilowatt hora. ¿Cuánto pagan los grandes corporativos? Con este mecanismo de las sociedades de autoabasto que no pagan la transmisión, que no le pagan el respaldo a la CFE, ¿no? Pues paga 1 peso, 1.1 pesos, 1.1, 1.2 pesos. ¿No es esto tan claro para toda la gente de que proporcionalmente, ¿no?, pagas más? Ya ni siquiera proporcionalmente, de manera absoluta, paga más un hogar, una tienda de conveniencia, un hogar hasta con subsidio, que estas corporaciones. Pues por supuesto que sí. Ahora vamos a verlo en el recibo que acabamos de ver cómo se lee. Esos 510 kilowatt hora. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Entonces imagínense ustedes, ese recibo de 510 kilowatt hora, ¿cuánto pagaría, no, cada uno de ellos? Acabamos de ver cuánto pagar ese hogar, 1,173, ya lo vimos, tiene un apoyo gubernamental, que son esos 408. Si no tuviera ese apoyo, entonces pagaría 1,581, es decir, 3 pesos con 10 por kilowatt hora. ¿Qué pasa con esos grandes corporativos? Pues que este es el monto de su tarifa y que este es el monto de su subsidio.
esto. Por ahí decían, sacaron algunas publicaciones, que el licenciado Bartlett o que el presidente se habían inventado ese subsidio, ¿no? Que ya no sabían, ¿no? Digamos, ahora por dónde sacar o inventar cosas. Bueno, pues este es por eso primero dijimos o vimos cómo se lee un recibo de la luz, ¿no? Y vimos ahí el apoyo gubernamental, cómo se saca el costo, cómo tenemos el costo de cada uno de ellos. Y por eso es fácil obtener el monto del subsidio. Es muy sencillo, ¿no? Ahora esto imagínense para 510 kilowatt-horas, es un ejemplo, pero por la energía que ellos consumen, pues obviamente son miles de millones de pesos los montos de los subsidios. Le damos a la siguiente, por favor. Por ahí hubo, después de dar a conocer algunos de los datos de estos subsidios, algunas de las empresas, en este caso la empresa que Poseo tiene como propiedad a los Oxxos, que es FEMSA, dio a conocer que pagan su electricidad. Y lo que dijo, tomando lo que ellos mismos dicen en su comunicado, es que cada Oxxo paga 14,000 pesos de electricidad. Esto se intuye, la gente lo intuye, la gente lo sabe, es decir, una tienda de abarrotes, alguien que tiene una tienda de abarrotes y que con gran esfuerzo puso esa tienda afuera de su casa o dentro de su casa, ¿no? Dice, bueno, yo pagaré lo mismo de luz que lo que está pagando ese Oxxo de enfrente. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, en sus colonias, en sus barrios, no han visto cerrar muchas tiendas de abarrotes porque llegaron los Oxxos? Y pensaríamos, no, bueno, es que el Oxxo es mucho más eficiente, ¿no? Ahorra más que la tiendita de enfrente, ¿no? Y resulta que ese Oxxo, además de los subsidios que recibe de esa misma empresa FEMSA, con los refrigeradores gratis que los dan, ¿no? Etcétera, es decir, entre otras cosas, que hacen ya que competir de forma diferente o desleal con una tienda de abarrotes, pues ahora está el recibo de la luz. Y entonces, fíjense ustedes, cuando van a un Oxxo o cuando van a una tiendita, mucha gente luego lo que prefiere es ir a ese Oxxo porque tienen todos los refrigeradores prendidos, todo está frío. Entonces tú vas a la tienda de abarrotes y la tienen apagada, tienen apagado el refrigerador y a veces lo prenden un ratito y lo vuelven a apagar. ¿Por qué? Pues porque están pensando en su recibo de luz. Entonces la gente dice, no vayas a la tienda de abarrotes porque está apagado el refrigerador, no es tan frío lo que vayas a tomar, ¿no? Agua, refresco, lo que sea. Pues claro, yo puedo tener el refrigerador prendido todo el tiempo porque tengo, además de que me subsidian esos refrigeradores, pues me subsidian la luz. Así que bonito, ¿no? ¿Quién no va a hacer un negocio? ¿No? O sea, ¿quién no va a tener un Oxxo? Y además le hacemos creer a la gente que fue porque o es ineficiente o no le echó ganas, ¿no? Mira, ya llegó el Oxxo, no le echaste ganas. Pues no es por eso, es porque el Oxxo va a pagar esos 14,000 pesos que acaba de decir en su propio comunicado, pero va a recibir un subsidio de 26,000 pesos en ese recibo, o sea, por esa cantidad de energía que está consumiendo. Una tienda de conveniencia, que son los otros, porque hay algunas otras tiendas de conveniencia que también están en los autoabastos, saqué alguna de ellas, a ver si ustedes que son periodistas y son muy buenos en esos, ven a quién sacamos, que también están en los socios estos. Estas tiendas pagarían 24,000 pesos porque pagarían 3.10 pesos por kilowatt-hora. Pero ¿qué pasa con las tiendas de abarrotes que están en los hogares, que están ahí en un localito, ¿no? Dentro de una casa, que no tienen, así como el caso de los impuestos, que los grandes corporativos tienen despachos a su servicio para buscar, ¿no?, los recovecos de la ley para no pagar impuestos? Pues un chiquito no tiene ni un contador. ¿Cómo va a saber esos recovecos? Pues lo mismo la tienda de abarrotes, porque además de que hay tarifas, digamos, se podrían registrar en esta tarifa, que es una tarifa que le llaman de baja tensión, ¿no? Pues, ¿quién va a saber que te tienes que registrar en una tarifa de baja tensión? Pues no lo sabes, abres tu tiendita en tu casa
y pagas la luz. Pero al abrirla en tu casa, de repente te vas a salir esos hogares, como la estructura tarifaria que hicieron, ¿no? Hace que después de determinado nivel de consumo te salgas del subsidio. Entonces, como te sales del subsidio, pues ya vas a pagar 5 pesos, 5.20 pesos kilowatt hora. Entonces, ¿cuánto pagaría una tienda de abarrotes por el mismo consumo, que son 7,800 kilowatt horas, por el mismo consumo del Oxxo? Pues 40,000 pesos. Pues así como voy a competir. Yo pago 40,000 y el del Oxxo paga 14. Pues así no se puede, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor.